Taxista, turno de noche. Hace un par de semanas recibí un mensaje privado en una de las plataformas. No tenía nombre, no tenía foto, solo un texto realmente inquietante. Y aunque una parte de mí me gritaba desde lo más hondo de mi ser que no debería hacerlo, he decidido compartirlo con vosotros. Amigo Mr. Insomnia, me aventuro a mandarte esta historia para que la leas en tu canal y así compartirla con todos tus seguidores, con la intención de salvaguardar la identidad de las personas y sitios en los que transcurren el relato. He cambiado los nombres, incluido el mío. Por aquel entonces yo era el conductor de noche de un taxi por Madrid. Los jueves, viernes y sábados solía estacionar en doble fila en las puertas de las discotecas en busca de clientes que necesitaran que les llevara a su casa. Ya sabes, jóvenes perjudicados por el alcohol y otras sustancias. Ocasionalmente hacía trabajos para un restaurante, el Inmortal. Para ellos, yo era el carnicero. Me pedían carne y yo se la llevaba. Lo que hoy os cuento fue el último encargo que me hicieron. Era una noche normal, un jueves cualquiera. Como siempre, esperaba aparcado en doble fila en la puerta de una discoteca, en el taxi, a que saliera un posible cliente. Debían de ser las 3 de la mañana. Algún joven que hubiese bebido más de lo aconsejable y que quisiera que lo llevara a casa. Por suerte para mí, no salió uno, sino dos, agarrados uno al otro para no caerse, con las camisas medio desabrochadas. El más bajo llevaba uno de los zapatos en la mano. No sabría decir cuál de ellos estaba más borracho. Subieron al taxi. Tras darme la dirección, me puse en marcha. Iba despacio, con música relajante. Al principio estaban alborotados, pero poco a poco se fueron tranquilizando. Media hora de trayecto bastó para que se durmieran. Paré el coche, en doble fila. Un momento. Saqué un estuche azul de la guantera. Dentro llevaba jeringas y un pequeño bote de cristal con Valium de 10 miligramos. Junto al alcohol que llevaba en la vena sería suficiente para dormirlos varias horas. Tiempo suficiente para llevarlos a la nave industrial en la que solía hacer mis trabajos, a las afueras de Madrid. Habían pasado unos 40 minutos desde que les drogué. Uno de los jóvenes, el más alto, se despertó medio aturdido. Cuando se dio cuenta que estaba atado a una silla, se alteró y comenzó a gritar. Pasado un rato, casi afónico, paró. Estaba claramente alterado, asustado, con el corazón tan acelerado que se le salía del pecho. Miró a su alrededor. No era mucho lo que podía ver, lo suficiente para entender que estaba en una nave industrial abandonada, mugrienta y apartada de cualquier zona habitada. Algunas cadenas colgaban de las oxidadas vigas que cruzaban la nave, sujetas sobre pilares de metal, también oxidados. En el techo había varios tragaluces por los que apenas entraba la luz. Era de noche. Algunos fluorescentes de luz amarilla mortecina intentaban iluminar el gran espacio casi vacío, sin mucha suerte. El otro joven permanecía inconsciente, atado a otra silla, de espaldas a su amigo que aún no se había dado cuenta que estaba desnudo. El joven se percató de mi presencia. Aún estaba bajo los efectos de la droga que les inyecté a ambos. Vería borroso, posiblemente le dolería la cabeza y tendría entumecidos brazos y piernas. Normalmente uso una dosis por persona, pero esta vez tuve que repartirla con su amigo. Por eso se despertó antes de lo previsto. Lo raro es que el otro siguiera dormido. Quizás estaba más borracho de lo que suponía. Yo estaba a unos 5 metros de él, bajo la luz mortecina de un fluorescente apenas sujeto de uno de los lados, colocando las herramientas sobre una mesa de trabajo de metal en bastante mal estado. Un pequeño hacha de cocina, un cuchillo pequeño, ambos con el mango negro, antideslizante, una sierra caladora provista de una cuchilla ancha, con la fuerza suficiente para cortar chapas de metal de 6 milímetros. Los huesos anchos no le suponían ningún esfuerzo. Un rollo de plástico transparente del que se usa para cubrir muebles, una tijera de cortar chapa y un cuaderno pequeño donde anoto el pedido del restaurante,
las piezas que necesito. Me llamó a voz de grito, claramente asustado. «Oye, tú, ayúdame». No le presté atención. Seguí con lo mío. Cogí una de las cadenas y le coloqué un gancho en forma de S. Lo puse en el último eslabón y tiré de la cadena arrastrándola hasta casi la cara del joven. Los rodamientos de los carriles del techo de donde colgaba la cadena chirriaron mientras tiraba de ella. «Mira, creo que te has equivocado. Me llamo Juan. Mi familia no tiene dinero», dijo entre sollozos. En cierto modo, me tranquilizó oírle. Si realmente era de una familia humilde, no le buscarían por mucho tiempo. Al acercarle el gancho a la cara, lo vio con claridad. Se quedó ojiplático. La cara se le desencajó aún más y comenzó a chillar de nuevo pidiendo ayuda. Tiré de la cadena hacia abajo y pasé el gancho por la cuerda que ataba sus pies. El joven se revolvió, intentó soltarse sin éxito. Le miré a los ojos y le indiqué, llevándome un dedo a los labios, que se callara. Tiré del otro extremo de la cadena y el gancho sujeto a la cuerda que rodeaba sus pies comenzó a elevarse. El joven, Juan, chillaba, pedía ayuda, se revolvía, pero nada de eso sirvió para soltarse. En poco tiempo quedó suspendido boca abajo. Cogí el rollo de plástico que tenía en la mesa de trabajo improvisada y lo extendí bajo el joven. Junto a la mesa de trabajo en el suelo tenía un barreño azul. Se lo coloqué debajo. Eché un ojo a mi libreta. No iba a necesitar mucho. Las piernas desde el muslo, pero no los pies. El hígado, si estaba en buen estado, riñones y el corazón. La sangre la congelaría. El cliente, el restaurante El Inmortal, que obviaré decir dónde se encuentra, solo abría 2 noches al mes. La clientela era siempre la misma, 12 personas que pagaban una fortuna por degustar los platos del chef. La siguiente velada estaba prevista para el sábado y yo ya tenía la materia prima lista. Cogí el cuchillo y corté la aorta del joven. La sangre comenzó a caer en el barreño. Juan gritaba de dolor y de miedo como gritan los cerdos cuando el matarife los desangra. Y comenzó a mearse. La orina cayó en el barreño. Aquello me molestó mucho. Había estropeado toda la sangre. Aún tenía el cuchillo en la mano. Le agarré del pene, estiré un poco y se lo seccioné despacio para que sintiera el dolor. Gritó una vez más y perdió el conocimiento. Era el momento de coger lo que necesitaba, ponerlo en hielo y llevarlo al restaurante. Aquello se había convertido en una rutina que realizaba 2 veces por mes. Los colgaba cabeza abajo, los desangraba, los volvía a bajar tumbándolos sobre el plástico y comenzaba a desmembrarlos. No sabría decirte si alguna vez me molestó hacerlo. Creo que no. Supongo que eso me convierte en algún tipo de monstruo, o como poco un perturbado. Pero salvo por estos trabajos, soy un tipo normal. Tenía el cuerpo sin vida de Juan sobre el plástico. Antes de ponerme a cortarlo volví a mirar la libreta. Soy meticuloso, no conviene dejar el pedido a medias. Iba a empezar por abrir el tórax y sacar las entrañas. Cogí el pequeño hacha de cocina y fue cuando me percaté. El otro joven no estaba. Me acerqué a la silla. Las cuerdas estaban en el suelo. Se veían rotas, no desatadas. Miré a mi alrededor. No lo vi por ningún lado. La tenue iluminación de los fluorescentes no ayudaba mucho. Realmente no estaba asustado. Él aún estaría bajo los efectos de la droga y yo tenía el hacha en la mano. No lo estaba, pero eso cambió. Una mano me agarró por detrás, el hombro derecho, apretando con tal fuerza que no fui capaz de mover el brazo. En unos segundos dejó de circular sangre por el brazo y el hacha se me cayó de la mano dormida. Paralizado, conseguí ver la mano que me hacía el del hombro. Los dedos eran largos, las uñas acababan en punta y me las clavaba en la carne. El dolor era agudo, pero me negué a gritar. Me habló al oído con una voz tan profunda que me heló la sangre.
Me has estropeado la cena. Sentí su respiración en mi nuca. Ahora, tú serás mi cena. Puso su otra mano en mi cuello, apretó más fuerte la que tenía sobre mi hombro y tiró con tal fuerza que me arrancó el brazo. No pude más que chillar. Era espectador de mi propio desmembramiento y no podía hacer nada. La sangre salía con fuerza, no tardaría en perder el conocimiento y morir desangrado. Todo se volvió negro y caí desplomado al suelo. Cuando recobré el conocimiento estaba tirado en el suelo, sobre un charco de sangre. Me ayudé del único brazo que me quedaba para ponerme en pie. No entiendo cómo seguía vivo. El joven ya no era tan joven. Lo miré bien. Seguía desnudo. Estaba sentado en la silla, parecía un anciano desnutrido, arrugado y huesudo. Tenía mi brazo en su regazo y de vez en cuando despacio le daba un mordisco y le arrancaba un trozo de carne. Estaba horrorizado. Se estaba comiendo mi brazo. Me mareé y trastabillé con Juan, que seguía tirado en el suelo. Caí sobre él de culo. No sabría explicarte cómo, pero volvió a hablarme. Lo tenía delante, pero la voz la escuchaba dentro de mi cabeza. He visto las notas de tu cuaderno. Aquella voz no era humana. No sé cómo explicarlo. Era profunda, gutural, pero también era sensual. A partir de ahora, te ocuparás de mí. Todos los viernes me traerás un joven varón. Si no lo haces, tú serás mi cena. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero logré ponerme en pie. No hizo falta que le respondiera, sabía que lo haría. Aquel había sido el último encargo que me hizo el restaurante y que nunca entregué. Siempre creí que yo era el monstruo, el hombre del saco, a quien debían temer, pero aquel día descubrí que hay monstruos peores que se esconden entre nosotros. Esto ocurrió en 1973 y hasta el día de hoy sigo conduciendo el taxi en turno de noche y alimentando a mi señor todos los viernes. Si te atrapan las historias que erizan la piel y desafían la razón, suscríbete para no perderte ninguna de mis publicaciones. Compártelas para que más personas descubran relatos que resuenan en la penumbra. Porque el mal no siempre se esconde en la oscuridad. A veces lleva taxímetro. ¿Y tú? ¿Qué harías si una noche cualquiera, tras unas copas de más, al despertar estás maniatado en una nave, sin nadie que escuche tus gritos? Hasta la próxima, queridos insomnes.